Hola, bienvenido a este nuevo encuentro de No estamos solos, misterios y evidencias. Muchísimas gracias por estar del otro lado de la pantalla y dar forma a este encuentro. Hoy quiero comenzar con una noticia importantísima de un evento astronómico. El último lunes se ha dado un evento astronómico importantísimo para la Tierra. Un eclipse total de Sol. Un eclipse total de Sol. Recordemos que un eclipse se forma cuando la luz emitida por un cuerpo celeste es bloqueada por otro cuerpo celeste cuando pasa frente a él. Y eso es lo que ocurrió. La sombra de la Luna llega a la Tierra bloqueando la superficie total del Sol. Esto se vio en el hemisferio norte, en la costa oeste de los Estados Unidos, por un lapso de 2 minutos 40 segundos. Recordemos que el tiempo máximo de un eclipse ronda los 7 segundos y medio. Para nosotros, el próximo eclipse total que puede ser visto en el hemisferio sur, principalmente en la Argentina, será una fecha muy especial en el año 2020, el 14 de diciembre, ya que ese es el día de mi cumpleaños. ¡Qué mejor regalo! Ahora, si te lo perdés y me lo pierdo por estar festejando mi cumpleaños, no importa, porque hasta el año 3000 vamos a tener aproximadamente unos 2.364 eclipses totales. 2.364 eclipses totales. Claro, el tema es, ellos se producirán. ¿Nosotros podemos estar en este espacio y tiempo? Ese es un tema para un próximo informe. Vamos a responder una pregunta de Macarena Lewis de Santiago de Chile. ¿Pueden los universos paralelos explicar el fenómeno de déjà vu? Déjà vu, qué interesante palabra. ¿Alguna vez has tenido una experiencia de déjà vu? Es la sensación o impresión que ya has presenciado o experimentado una situación actual. El término déjà vu en francés significa literalmente ya visto. Es un fenómeno más bien común pero poco comprendido. La mayoría de nosotros hemos experimentado estar en un nuevo lugar y estar seguro que ya hemos estado allí antes, pero tenemos dificultad para entender cómo es posible. Durante mucho tiempo, esta sensación extraña ha sido atribuida a todo, desde las perturbaciones paranormales o trastornos neurológicos. En los últimos años, a medida que los científicos comenzamos a estudiar este fenómeno, han surgido una serie de teorías acerca del déjà vu, lo que sugiere que no es simplemente un problema técnico en el sistema de memoria de nuestro cerebro. Los psicólogos han sugerido que el déjà vu puede ocurrir cuando aspectos concretos de una situación actual se asemejan a ciertos aspectos de situaciones que han ocurrido previamente. Si hay una gran cantidad de superposiciones entre los elementos de las situaciones nuevas y las antiguas, tenemos un fuerte sentimiento de familiaridad. Las explicaciones alternativas asocian el déjà vu con la profecía, los recuerdos de vida pasada, clarividencias o una señal mística que indica el cumplimiento de una condición predeterminada en nuestro viaje de la vida. Cualquiera que sea la explicación, el déjà vu es ciertamente un fenómeno que es universal a la condición humana y su causa sigue siendo un misterio. Ahora nos podemos preguntar, ¿existe una copia de nosotros viviendo en un universo paralelo? ¿Y es la razón por la cual experimentamos un déjà vu? Otra posibilidad interesante es que hay una conexión oculta
entre el déjà vu y la existencia de universos paralelos. Como sabemos, el multiverso es una teoría donde nuestro universo no es el único y afirma que existen muchos universos paralelos entre sí. Estos universos diferentes de la teoría del multiverso son llamados universos paralelos. La física cuántica, ese toque de magia que tiene la física teórica, afirma que existe la posibilidad del déjà vu y que puede ser causado por la capacidad de dar vueltas entre los diferentes universos. Por eso nos preguntamos, ¿es siempre posible a cualquier escala moverse entre los universos diferentes? Steve Weinberg, Premio Nobel de Física de 1979, dice que hay un número infinito de realidades paralelas que coexisten con nosotros en el mismo espacio. Es decir, junto a mí, existen distintos universos donde Gustavo está haciendo otra actividad. Pero vayamos a un simple ejemplo. Hay cientos diferentes de ondas de radio emitiéndose a tu alrededor, de distintas estaciones. Sin embargo, si enciendes una radio, puedes escuchar una sola frecuencia a la vez. Estas frecuencias no están en fase entre sí. Cada estación tiene una frecuencia diferente y una energía diferente, frecuencia diferente y energía diferente. Como resultado, tu radio solo puede sintonizar una transmisión a la vez. Del mismo modo, en nuestro universo, estamos en sintonía con la frecuencia que corresponde a la realidad física, es decir, a este espacio y tiempo. Sin embargo, hay un número infinito de realidades paralelas que coexisten con nosotros en este mismo espacio, aunque no podemos sintonizarnos con ellas. Los universos generalmente no están en fase, es decir, no están vibrando en la misma frecuencia entre sí, debido a las divisiones causadas por el tiempo. Pero cuando están en fase, es teóricamente posible poder ir y venir entre estos universos. Así que podría ser posible que cuando estás experimentando un déjà vu, estas vibraciones vibran al mismo tono, con la de un universo paralelo. Tal vez nuestras experiencias de déjà vu son una ventana a estos universos paralelos. Desde lo personal voy a explicar una experiencia con el déjà vu. Estando en los espejos del proyecto ALMA en Atacama, Chile, buscando supernovas, grandes estrellas que colapsan, se dio una situación casi cómica. Teníamos la capacidad de emitir y recibir señales de muchos años luz de la Tierra, pero quise hacer una comunicación con Argentina, es decir, cruzando la cordillera, y no teníamos señal. Entonces la doctora Susana Iglesias Groth me propone realizar un déjà vu. Le pregunto, ¿realizar un déjà vu? Sí, me dice, es decir, buscar una determinada señal de radio que corresponda a mi celular y al celular a cual llamo en un espacio y tiempo y realizar una comunicación virtual. Realizar una comunicación virtual. Bueno, algo que desde la teoría de los libros parece simple, pero debemos contar con determinada tecnología para lograrlo. Y fundamentalmente, con una potente estrella que haga de receptora y repetidora de la señal, de ambas señales, la mía y a quien hablo. Bueno, parece difícil y extraño, ¿no? Pero no tanto. Si utilizamos una estrella de neutrones a muchos años luz de la Tierra, logramos, a través de ella, encontrar aquella señal de la comunicación realizada por mí antes de realizarla. Y aquí se puede poner un poquito la cosa confusa. Antes de realizarla. No se pierdan. Es decir, estar unos pasos por delante de mi presente. Mandar al espacio mi llamada a tu número. Buscar en la línea del tiempo del todo, es decir, los 13.740 millones de años luz, ese instante y tener en un mismo presente la pregunta y la respuesta. Pero solamente poder oírla, ya que no puedo interferir con la cantidad de información que lleva tan empaquetamiento. Si lo hago, las aniquilaría. ¿Recuerdan la materia y la antimateria? Bueno, algo similar. Es decir, que en un tiempo real, cuando el sistema operativo de ambas empresas a los que pertenecen los celulares se conecten, ambos escucharíamos la comunicación en un tiempo real, pero que en realidad ya pasó. Bueno, ustedes me imagino la cara que tienen, o de no entenderme poco, o preguntarse qué me hizo mal. Pero en realidad, somos tan limitados en nuestra realidad
porque nos manejamos con aquello que creemos que es lógico y racional, cuando las posibilidades son infinitas y muy creativas. Una pequeña ventaja de ser físico, teórico y matemático, pero fundamentalmente muy curioso, poder hacer un déjà vu por fuera de Hollywood. Haciéndole caso a Uri, vamos a hablar sobre el rapto de Manhattan. El 30 de noviembre de 1989, Pérez de Collar, recordemos que Javier Pérez de Collar fue el quinto secretario general de las Naciones Unidas entre los años 1982 y 1991. Transitaba con su automóvil sobre el puente de Brooklyn, en Nueva York, escoltado por su guardia personal, dos hombres que también fueron partícipes de un hecho extremadamente raro. Esa noche, la señora Linda Napolitano informa haber sido raptada por seres extraterrestres, que la abdujeron y la llevaron a un disco volador que flotaba en las cercanías. Bajo hipnosis, la mujer recordó con lujo y detalles la visita de estos alienígenas. Lo describió como típicos seres grises, seres con una gran cabeza, de baja altura y ojos enormes. Pero este evento tuvo dos testigos calificados, Richard y Dan. Estos hombres eran los guardaespaldas personales del secretario general de las Naciones Unidas. Ellos contaron, junto a Pérez de Collar, que se dirigían al helipuerto de Nueva York, cuando de pronto, circulando sobre el puente de Brooklyn, el automóvil se detuvo y todo el sistema eléctrico se paralizó. Lo mismo pasó con los escasos autos que circulaban por la zona en ese momento. Otra testigo, otra mujer, llamada Janet Kimble, relató lo mismo, contando que a las 3 de la madrugada, todas las luces del puente y los motores de los vehículos fallaron. Baja de su auto y junto con algunas otras personas pudieron ver un ovni en las alturas, con la figura de una mujer que era elevada dentro de una especie de rayo blanco y se perdía en el interior del aparato. El relato era similar al de los agentes de Pérez de Collar, siendo el propio secretario de las Naciones Unidas un testigo principal de aquella extraña abducción. Tiempo después, se descubrió en la nariz de la secuestrada un objeto metálico que sugirió la idea de que se trataba de un implante extraterrestre. 2 semanas después de las radiografías, Linda Napolitano sufrió una repentina hemorragia y luego se comprobó que el implante ya no estaba, sospechándose que había sido retirado por aquellos mismos que lo pusieron al ver que había sido descubierto. Para 1993, esta historia había tenido un interés internacional y fue investigada por los principales periódicos mundiales. El tema fue ampliamente investigado por Bud Hopkins, un pionero en el estudio de las abducciones, que incluso publicó un libro con los detalles de este caso, aportando por un testigo calificado. Ese testigo no sería otro que el propio Javier Pérez de Collar. Hoy en día, este caso es considerado como uno de los mejores documentados, sobre todo teniendo en cuenta la presencia y el testimonio increíble de un diplomático de la importancia de Pérez de Cuéllar, uno de los hombres con mejores antecedentes dentro del campo de la política internacional. Investigadores aseguran que los misteriosos ataúdes descubiertos cerca de la pirámide de Giza son de origen extraterrestre. La teoría es de que seres de otros mundos podrían haber ayudado en la construcción de la Gran Pirámide de Giza, en Egipto. Podría explicar la creación de alguna de las obras ingenieras más impresionantes y misteriosas de la humanidad. Incluso, hoy en día, parece imposible que en la antigüedad pudiese mover enormes bloques de piedra, al parecer muchos kilómetros de distancia. Recordemos que las canteras principales estaban a 1100 kilómetros y que estos bloques de granitos de varias toneladas eran transportadas por barcazas de papiro. Es algo casi imposible. La pregunta es, ¿cómo la gente de hace miles de años atrás consiguieron hacerlo sin el uso de modernas tecnologías de construcción? Lógicamente, parece que los antiguos egipcios debían conocer algo que en la actualidad desconocemos. Estas tecnologías le habrían permitido crear esas impresionantes estructuras de piedra, alguna de ellas con un peso de 70 toneladas,
con la alineación matemática perfecta. Aquellos que creemos en la teoría de los antiguos astronautas, tenemos más razones para pensar que seres extraterrestres ayudaron en el Antiguo Egipto. ¿Sabían ustedes que la luz del sol que vemos hoy en la Tierra tiene 30.000 años de antigüedad? Si bien toma solo 8 minutos para que la luz de la superficie del sol llegue a la Tierra, los fotones que salen desde el núcleo necesitan 30.000 años para llegar a la superficie, debido a su intensa densidad. Pero bueno, lo que va a ver la luz del sol muy prontito es la tanda que viene a continuación. Lo mejor de la gastronomía al alcance de todos. Conocé diferentes recetas para alcanzar esos sabores que siempre quisiste. Cocina Fácil con Pablo Marigliano. Martes a las 14 por Somos San Pedro y Varadero. Reiki. Masajes descontracturantes y relajantes. Aromaterapia. Gemoterapia. Aqualed. Masajes Yantala para bebés. Armonización energética de ambientes. Graciela Avenali. Turnos al 459-071. Roticería Moca Aromas y Sabores, delivery de empanadas, tartas, ensaladas, pizzas, pastas caseras, sándwich de milanesa, pollo al espiedo, postres y todo lo que se te ocurra para un buen comer. Pellegrini esquina Arnaldo. Pedidos al 03329 420 992 y 421 429. ¡Pandemonio! Pandemonio llega a la televisión en simultáneo con la Radio 92.3 y FM Ciudad. Pablo Liñán, Nacho Sierra y todo un equipo renovado. Invitados, anécdotas, música y el mejor humor para terminar la semana. Pandemonio, viernes a las 22 por Somos San Pedro y Varadero. Vení a un evento único. Charlas con Nito Mestre, música e historias del rock. En el Salón Dorado de la Municipalidad de San Pedro, 29 de agosto, 21 horas. Organizado por la Municipalidad de San Pedro y la Prosecretaría Administrativa del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Nuevamente entramos en el misterio del Antiguo Egipto. Creo que tenemos muchos temas para hablar y cada vez encontramos nuevos misterios. Vamos a hablar de nuevas evidencias de extraterrestres en el Antiguo Egipto. Las misteriosas cajas en forma de ataúd, sarcófagos, de granito que se encuentran en el interior de una serapeum, situada al noreste de la pirámide escalonada de Djoser, en la antigua necrópolis de Saqqara. El arqueólogo Agustín Mariette descubrió por primera vez el Serapeum en 1850. Los arqueólogos creen que el Serapeum de Saqqara fue construido en el año 1300 a.C. por Ramsés II. Algunos investigadores insistimos que el nivel de precisión e ingeniería de cada una de las 25 cajas de piedra negra descubiertas en la Serapeum de Saqqara es inexplicable aún en el siglo XXI. La precisión de la construcción, la superficie de las cajas de piedra y los ángulos de una 10 milésima de pulgada lo avalan.
También con qué tecnología cortaron las piedras para crear superficies planas y con las esquinas precisas en ángulo recto. Es otra pregunta que no tiene respuesta. La incapacidad que tenemos para explicar el origen y la naturaleza de esa tecnología nos ha llevado a sugerir que no fueron diseñados y construidos por los antiguos egipcios, sino por una raza de seres extraterrestres tecnológicamente avanzados, gigantes, que visitaron el antiguo Egipto. La evidencia de que las cajas no han sido hechas por los antiguos egipcios se encuentran en los jeroglíficos en el cuerpo de las cajas, las cuales describen a los constructores como dioses, por lo que las misteriosas cajas de granito muy posiblemente fueran construidas para contener los restos momificados de los extraterrestres humanoides gigantes, aunque nunca fueron utilizados, posiblemente, debido a que abandonaron la Tierra antes de morir. Parece que cada vez hay más evidencias de que seres extraterrestres tuvieron algo que ver en las construcciones del Antiguo Egipto. Hola, Gustavito. Hola Uri, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sabes que una pluma cerca de un agujero negro pesaría millones de toneladas? Creo saber que debes saber por qué. Exacto. El peso de un objeto está determinado por su masa y la cantidad de gravedad que afecta a la masa. Puesto que la fuerza de gravedad cerca de un agujero negro es tan increíblemente fuerte, cualquier objeto pesaría miles de millones de toneladas. Bueno, ahora me queda pensar cuál sería mi peso. Y yo no sé cerca de un agujero negro, pero acá ya sos bastante pesado. Hasta luego, Uri. Vamos a hablar de un encuentro cercano del tercer tipo. La fecha, 21 de octubre de 1963. El lugar, a 3 kilómetros de la villa de Trancas, en el norte de la provincia de Tucumán, Argentina. Allí estaba establecida la finca de la familia Moreno, rodeada de un sembradío y un relativo aislamiento respecto a las demás fincas vecinas. Aquel día, se encontraban allí, además de su propietario, don Antonio Moreno, y de su señora esposa, Teresa Cairús de Moreno, sus hijas Yolanda Moreno de Colotti y Argentina Moreno de Chávez. Completaba este grupo familiar 3 niños de corta edad y la joven Dora Martín Guzmán, encargada de las tareas domésticas. A las 21:30 horas, la joven Guzmán dijo a sus patrones que algo extraño estaba pasando cerca de las vías del ferrocarril Belgrano, a 250 metros de la casa. Moreno y su hija Yolanda se acercaron a la ventana para observar y ver lo que estaba pasando y descubrieron algo raro cerca de los terraplenes. Lo que observaron parecía un pequeño tren recubierto por unas luces muy intensas. A su alrededor se movía un grupo de personas, como si estuvieran realizando alguna tarea. La primera idea fue que podía haber producido algún accidente, o que tal vez estuvieran efectuando alguna reparación con una cuadrilla de obreros del ferrocarril. Luego, ya alarmados, sin saber la razón de ello, pensaron que podía tratarse de algún sabotaje. Pero estas ideas fueron pronto descartadas al contemplar los extraños cambios de luz que sucedían sin interrupción. Aquello los indujo a pensar que se encontraban frente a un caso inexplicable y anormal. También había allí 5 perros que se mantenían mudos frente a estos acontecimientos, lo mismo que las varias docenas de aves de corral, algo extraño en el comportamiento de los animales. El comisario Marcos Hidalgo, subdirector de seguridad, informó al jefe de la policía que, de acuerdo a los testimonios recabados, lo siguiente: la señora de Chávez abandonó el interior de la casa para averiguar qué estaba ocurriendo. Luego de cruzar el patio, notó con estupor que, frente a ella, entre las sombras de la noche, se balanceaba en el aire algo así como una especie de plato gigante. Atemorizada, regresó a la casa y contó lo que había presenciado. Un momento después, las hermanas volvían a salir,
y Yolanda Moreno dirigió hacia el objeto el haz de luz de una linterna para tratar de ver lo que pasaba. Del interior del objeto emergió una potente luz, un rayo de luz, que las encegueció y les produjo la sensación de quemar sus rostros. El interior del objeto se iluminó entonces completamente y empezó a lanzar luces violáceas, en tanto que una densa neblina blanca lo envolvía y empezaba a percibirse un fuerte olor a azufre. Por otro lado, el objeto más próximo a las vías férreas proseguía iluminando a ese grupo de personas que se desplazaban de un lugar al otro en su interior. Una serie de discos fueron desplazándose hacia la casa. Desde el disco partían rayos de luz sólida que inspeccionaban los alrededores de la casa, con luces parecidas a tubos luminosos. La luz roja atravesaba las paredes e iluminó el interior de la habitación, sin ventanas, donde dormían los niños, que en ese momento empezaron a sudar profundamente dormidos. Todos aquellos que habían estado en contacto con la luz estaban como hipnotizados. El objeto de mayor tamaño, de aproximadamente unos 25 metros de diámetro, despedía hace de luz de un blanco brillante que iluminaba todo el área como si fuera de día. Asimismo, las hermanas pudieron observar que el objeto poseía 6 ventanillas, del alrededor de 1 metro de alto. Después de 40 minutos, los objetos se elevaron alejándose hacia la zona de las sierras de Medina, saliendo de la parte posterior de la finca un séptimo objeto, dejando una espesa neblina que permaneció sobre un lugar un largo tiempo. Cabe aclarar que ningún objeto tocó el suelo, sino que se mantuvieron flotando a cierta altura, entre 1 o 2 metros en el aire aproximadamente. Los análisis de las sustancias pulverizadas, parecidas a talco, encontradas por debajo de donde estuvo el objeto de mayor tamaño, fueron realizados por el Dr. Walter Gonzalo Tell, jefe del Laboratorio Químico del Instituto de Ingeniería Química de la Universidad de Tucumán, y dieron el siguiente resultado: 96.50% de carbonato de calcio, 3.50% de carbonato de potasio, es decir, calcio en su estado puro. La zona que estaba sembrada quedó con un alto grado de radiación. Donde estuvo detenido el objeto de mayor tamaño, se descubre un círculo de 25 metros de diámetro sobre tierra seca, con el doble de radiación. Quedaban allí las huellas, las evidencias físicas, testigos mudos de aquel espectacular avistamiento de ovni, de los sucesos de Trancas del 21 de octubre de 1963 en el norte argentino. Bueno, no sé dónde está Gustavo, no sé si está ofendido o qué, pero mientras tanto les cuento que Saturno es el segundo planeta más grande del sistema solar. Está compuesto en un 90% de hidrógeno y un 5% de helio. Al ser más ligero y menos denso que el agua, flotaría en ella. Bien, llegamos al final de este encuentro. Muchísimas gracias por acompañarme y los espero en el próximo programa de No estamos solos, Misterios y Evidencias.